Las 5 películas de esta serie ilustran diversas formas en que los maestros pueden incorporar la enseñanza programada en su plan total de estudios. El propósito de estas películas es estimular la comparación entre diferentes métodos de enseñanza más que el recomendar alguno en especial. Vocabulario cuarto grado. La señora Kaplan siguió un programa de vocabulario de octavo grado con sus alumnos más avanzados del cuarto grado. Esto forma parte del plan de estudios de Farmingdale, Long Island, para estudiantes talentosos. Sus alumnos trabajan independientemente preparando su tema de enseñanza programada para luego tener una discusión general en clase. Estos alumnos están terminando una de las partes del programa. La maestra pregunta a los chicos si no les pareció esta parte más difícil que las anteriores, y en vista de las respuestas decide ahondar un poco más en el tema. Empieza preguntándoles qué nueva raíz descubrieron ese día. Miguel contesta. La maestra escribe la raíz en el pizarrón y pide que le digan cuál es su significado. Otro de los niños responde que es algo como derretir o mezclar. Y la maestra lo escribe. Ahora construye la palabra fusión añadiendo un sufijo a la raíz y pregunta qué significa esa palabra. Rosa María es quien da la definición. Enseguida la maestra pone el ejemplo de los metales que se derriten juntos, o sea, un caso en que se efectúa una fusión, lo que en realidad equivale a vaciarse o incorporarse uno en el otro. Enseguida les pide que encuentren un prefijo adecuado para añadirlo a la raíz. Bárbara contesta, infusión. Aparte del uso de sufijos y prefijos, la señora Kaplan hace notar la importancia del conocimiento de las raíces para resolver serias dudas de ortografía. Los alumnos dan sus respuestas basándose en reglas gramaticales que han aprendido con anterioridad. La maestra pregunta el significado de la última palabra construida y sugiere que lo averigüen considerando por separado cada uno de los elementos de la palabra. Guiado en esta forma, el alumno responde sin dificultad. La maestra aprueba la respuesta y da el siguiente paso en el desarrollo del tema. Ahora les pide que identifiquen la diferencia entre dos palabras que tienen el mismo prefijo pero diferente raíz. Se trata de infundir e inyectar. Como ejemplo les dice que si ella les ofreciera una plática y empleara expresiones chistosas de vez en cuando para hacerlos reír, ¿qué sería lo correcto? ¿Decir que su plática estaba infundida de sentido del humor? ¿O bien que ella había inyectado un poco de humorismo en su charla? Le pide a Esteban que responda. Él dice que le parece apropiada en ese caso la palabra inyectar. La señora Kaplan le pregunta qué significa y Esteban dice, introducir o meter. Ella aprueba la respuesta y explica la relación entre el significado de dicha palabra y su aplicación en el ejemplo que trataban. Es agradable que se inyecte humorismo en una charla, dice. Pero hay otro tipo de discurso en el que uno no se ríe de vez en cuando. Es más, tal vez ni siquiera se ríe, pero parece que uno sonríe interiormente durante todo el discurso. En este caso, pregunta. ¿Qué palabra debemos usar para relacionar el sentido del humor con el discurso? Infundir, dice María Luisa. A continuación, la maestra explica la diferencia del significado entre ambas palabras y en qué casos debe usarse cada una. Una vez que está clara la diferencia entre el significado de las dos palabras, la maestra borra del pizarrón una de ellas para seguir estudiando solamente las palabras que tengan la raíz elegida al principio de la clase. Ahora les pide a los alumnos que formen otra palabra empleando un prefijo distinto pero conservando la misma raíz. En vista de que el programa de vocabulario fue planeado para alumnos de más edad y más experiencia, la señora Kaplan emplea una parte considerable de su tiempo revisando y ampliando las explicaciones sobre temas del programa que ya se han visto, pero que se relacionan con las palabras que van apareciendo diariamente. Los alumnos elaboran sus propios diccionarios de nuevas raíces, prefijos y sufijos. Cada niño combina estos elementos de la palabra con objeto de inventar palabras nuevas que luego critican sus compañeros en lo que se refiere a pronunciación, ortografía y significado.
Una niña inventa una palabra y la deletrea para indicar la ortografía. Un alumno la escribe mientras ella explica qué quiere decir y luego construye una frase como ejemplo del uso de dicho vocablo. Ahora los alumnos tratarán de mejorar la palabra recién inventada. Una niña sugiere que se eliminen aquellas letras que dificultan la pronunciación de la palabra. Todos los niños del pequeño grupo toman parte activa en la discusión y dan su opinión respecto a las posibles formas de mejorarla. Trabajan en equipo y por lo general su tendencia es simplificar al máximo el nuevo vocablo. La discusión termina hasta que todos los miembros del pequeño grupo están de acuerdo en las sugerencias que se aceptan para mejorar la palabra. Los vocablos recién inventados se discuten en la clase de diccionario no autorizado. Durante ella, los alumnos analizan esas palabras con objeto de repasar las raíces, prefijos y sufijos que ya fueron estudiados en clase. La señora Kaplan invita a uno de los alumnos para que dirija la sesión de estudio de las palabras del diccionario no autorizado. Esteban acepta y pide a uno de sus compañeros que analice la primera palabra. Para realizar este estudio, los chicos buscan primero el significado de cada uno de los elementos integrantes, luego el de la palabra completa y finalmente elaboran una frase que les sirva de ejemplo para mostrar cómo se debe emplear la palabra. En esa forma practican con cada una de las palabras de dicho diccionario. En este ejercicio no interviene la maestra. Los niños realizan solos el ejercicio. La maestra se limita a escuchar. Esta vez, Elena es quien realiza el análisis de otra palabra. Sigue los mismos pasos que en los ejercicios anteriores. La señora Kaplan les recuerda a sus alumnos que durante la clase descubrieron una nueva raíz. Se trata de spección, y el siguiente paso es averiguar su significado. Le contesta uno de los niños que quiere decir mirar. Les explica que se pueden construir muchos vocablos con esa raíz. Por ejemplo, al unirle el prefijo in se forma la palabra inspección, que significa ver. La maestra les pregunta a los niños qué significa inspeccionar un diccionario, por ejemplo. Los chicos responden que verlo o examinarlo. A continuación les sugiere el prefijo intro. Forman la palabra introspección, misma que será analizada a partir del significado de sus elementos. Determinando que intro significa dentro, los niños ya pueden encontrar qué quiere decir introspección y por lo tanto averiguar cuál es la diferencia entre los vocablos inspección e introspección. Aquí Roberto trata de encontrar dicha diferencia. Mientras una parte del grupo trabaja en forma independiente, la señora Kaplan discute una de las lecciones con un grupo pequeño. Esto da a cada niño más oportunidades de participar en la discusión. Mientras una parte del grupo trabaja en forma independiente, la señora Kaplan discute una de las lecciones con un grupo pequeño. Esto da a cada niño más oportunidades de participar en la discusión. A fin de poder captar mejor los progresos de cada alumno, o sea, de manera más eficaz que durante las sesiones en pequeños grupos, la señora Kaplan realiza periódicamente reuniones de consejo individual. En una de estas ocasiones, la maestra revisa los errores que ha cometido el alumno al final de cada sección. Le pide además que le explique por qué cree que cometió dichos errores. El chico responde que al final de los ejercicios las palabras son más difíciles de entender. La maestra repasa con cada alumno aquellas partes de los ejercicios donde cometieron más errores con objeto de encontrar la causa por la que fallaron. Ahora le pide a Dick que lea la parte del ejercicio señalada en el libro para poder descubrir en qué paso del razonamiento falló. En
En este caso se le dan dos palabras y de ellas debe elegir la adecuada según su significado para completar dos frases que aparecerán más adelante. Al volver a leer el ejercicio, el alumno nota su error y lo corrige. La señora Kaplan nuevamente hace algunas recomendaciones sobre la forma de resolver ese tipo de ejercicios. Luis cometió el error por no saber el significado correcto de las palabras composición y compostura. La maestra forma algunas frases que incluyen dichas palabras. Por ejemplo, componer una tonada. Cuando el niño está leyendo, ella le hace notar dónde cometió el error y en qué consiste. Le explica además mediante otra frase el uso de la palabra compostura cuando se refiere a las personas. Por ejemplo, niños guarden compostura, y le hace notar la ausencia del artículo. Gracias a las explicaciones de la maestra, el alumno se da cuenta de dónde y por qué cometió el error. El empleo de la enseñanza programada en el salón de clases ofrece al maestro una amplia variedad de papeles que él puede representar. La elección hecha por la señora Kaplan respecto a los métodos de enseñanza está basada en varios años de experiencia con esta novedosa combinación alumno-programa. Vale la pena discutir la forma en que ella da la clase al grupo completo, su enseñanza a grupos pequeños, sus sesiones de consejo individual y las actividades suplementarias con fines creativos. Sugerimos que se discutan los posibles méritos de estos métodos de enseñanza y que se les compare con los métodos ilustrados en otras películas de esta serie. Estas películas fueron producidas por la Oficina de Educación de los Estados Unidos, originalmente en inglés, y los ejemplos que se presentan corresponden al Plan de Estudios de los Estados Unidos. Estas películas se presentan como un ejemplo de la utilización de la enseñanza programada en el salón de clases. Versión en español, Centro Regional de Ayuda Técnica, Agencia para el Desarrollo Internacional.